Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenido a este conversatorio virtual denominado Censo de Población, su importancia para el monitoreo de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día vamos a tener una grata conversación respecto a la importancia de los censos de población y vivienda y cómo los pueblos indígenas podemos ser un aporte y tener datos que realmente pueden ayudar a los pueblos indígenas. Hoy tenemos de panelista a Fabiana del Pololo, disculpen, de Popolo. Ella es jefa del área Demografía e Información en Poblaciones, CELADE, CEPAL. Bienvenida, Fabiana. Hola, buenas tardes a todas y todos. Tenemos también a Malva Marina Pedrero Sangüesa. Ella es antropóloga, experta en Derecho de los Pueblos Indígenas, con énfasis en derechos territoriales. ¿Qué tal, Malva? Hola, Hortensia, Kamisaraki, Giratanaka, Cuyacanaka. Gracias. Y tenemos también desde el sur a Manuel Muñoz Millalonco, antropólogo, magíster en Derecho Social Rural, director académico de la Fundación Wekimun Kilhuatahue. Sé que no lo dije bien. Mari Popeni, Capulamien. Chantumay, por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y poder hablar hoy día de la importancia de los censos. Ya el 2023 se viene el censo aquí en Chile y bueno, en Latinoamérica también estamos como en estas fechas que se vienen los censos. Contarles que desde el INE se está realizando la participación intercultural. Quizás muchos no saben o algunos nos llegan correos, mensajes, porque han insistido bastante hacia las organizaciones indígenas en Chile, eso hay que reconocerlo. A mí, por ejemplo, me llegan bastantes correos y hasta WhatsApp insistiendo para contestar una encuesta. Y a veces uno dice, pucha, ¿quién abre y dice, oye, la encuesta qué larga? O no entiende la importancia de esta encuesta para los pueblos indígenas. Y bueno, contarles que el INE está realizando esta participación intercultural que tiene como objetivo contar con la información oficial, ¿no? Ustedes saben que del censo siempre nos afirmamos para cualquier índice, para cualquier información que necesitemos en el país. Y los pueblos indígenas también nos afirmamos de esa información. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Chile con los pueblos indígenas y los escaños reservados. Todos hablamos del 12,8% de población indígenas que somos en Chile. Bueno, esa es una información que se saca del censo. Por eso es tan importante tener la información, que es la información oficial, ¿no? Y cómo podemos incidir dentro de esta información de estos censos. Si queremos aspectos lingüísticos, por ejemplo, ¿cómo los pueblos indígenas podemos incluir esa pregunta dentro del censo? Es de lo que vamos a hablar hoy día. En el último censo se incluyó algo referente a las viviendas. Entonces, ¿cómo podemos incluir, cómo queremos que tengamos esos datos específicos? Es lo que hoy día vamos a saber cómo podemos incidir. Y bueno, como les digo, hay una encuesta o un trabajo que está realizando hoy día el INE de participación intercultural, y esta encuesta que ya lleva como varios meses circulando vence ya el 14 de diciembre. Es el día tope donde los pueblos indígenas debieran haber dicho ya qué es lo que queremos que salga en el próximo censo. Pero yo sé que muchos de los que hoy día están viendo esto, o muchos de los que van a ver luego las reproducciones, no tienen idea del trabajo que se está realizando y de cómo los pueblos indígenas podemos influir dentro del censo. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy día, y para eso tenemos a la gran especialista, que es Fabiana, que trabaja años en estos temas, y ella nos va a informar bastante cómo está la situación, de qué manera puede servir también tener estos datos. Y nos va a presentar una presentación, valga la redundancia, que tiene que ver con la inclusión de los pueblos indígenas en los censos de población y vivienda, los avances y desafíos. Bueno, vamos a dejar entonces a Fabiana para que nos ponga en 15 minutos, nos dé a conocer cuál es esa situación y cómo los pueblos indígenas podemos ser un aporte dentro de esta información.
Adelante y bienvenida, Fabiana. Bueno, muchas gracias de nuevo, Hortensia. Me voy a tomar el tiempo para no pasarme. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Comunicación e Investigación Indígena, Chasqui Nairampi, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, voy a compartir entonces rápidamente aquí en la plataforma. Muchas gracias por la invitación. Aquí, a ver, ustedes me dicen si se ve. Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer como una especie de panorama rápido para que se entienda también que estos procesos van más allá de la situación de Chile, que es un proceso global, un proceso mundial y en particular de América Latina, que lo ha impulsado fuertemente desde el presente siglo. Y para eso entender bueno, que estos procesos de inclusión de los pueblos indígenas en los censos de población y vivienda, también de los grupos afrodescendientes, han ido de la mano de los cambios sociopolíticos. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ha ido de la mano de cambios sociopolíticos importantes, o sea, realmente vamos a ver que esta inclusión, digamos que si bien en los censos coloniales o en la primera etapa, digamos, de los estados republicanos, en los censos se cuantificaba y se identificaba la población indígena, claramente el objetivo era otro, digamos, ¿no? Era contabilizar mano de obra esclavizada o con fines tributarios, pero nunca pensando en el bien común y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Luego, toda la ideología del mestizaje hizo que los pueblos indígenas desaparecieran de los censos. Eso fue todo durante el siglo XX. Muy poquitos países tenían preguntas, no eran mediante el criterio de la autoidentificación, sino que uno como investigador definía a través de ciertos rasgos culturales o incluso la vestimenta, como lo hacía Guatemala, quién era indígena y quién no. Es decir, no era un derecho de autoidentificación, sino por una observación externa o por variables, como dije antes, más bien del tipo culturales. Por lo tanto, todo el siglo XX podríamos decir que se caracterizó por la invisibilización en las estadísticas de los pueblos indígenas. Y como esa famosa frase, ¿no?, popular de que el que no cuenta en las estadísticas no existe, bueno, eso fue lo que ha ido pasando en muchos países, y eso ha hecho, por ejemplo, que no se pensara ni en lo que se está discutiendo hoy, como bien dijo Hortensia, en escaños reservados, ni tampoco que se diseñaran políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas, acorde a sus requerimientos, a sus características, o sea, nada de eso existía. ¿Cuándo empieza entonces el auge? ¿Por qué en el presente siglo? Bueno, porque esto ha ido de la mano con la aprobación del Convenio 169 de la OIT, con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, con la conformación de un estándar internacional de derecho de pueblos indígenas, obligatorio para los estados, y por ende, para poder reportar y dar cuenta de los avances en materia de la garantía de esos derechos, necesitamos información. Ahora, hay que reconocer que esta mayor visibilidad estadística que se ha ido dando en la región de los pueblos indígenas ha tenido que ver, gracias, digamos, a la fuerte presión que han hecho las propias organizaciones de los pueblos indígenas para estar visibles en las estadísticas. Es decir, tampoco ha sido, si bien los institutos nacionales de estadística paulatinamente han ido mostrando cada vez mayor apertura, hay que reconocer que al inicio de este proceso había muchas resistencias y que si no hubiese sido por la movilización de los pueblos indígenas y por sus alianzas con, bueno, con organismos internacionales como el nuestro o con académicos, ¿no?, con el mundo académico, hubiese sido mucho más lento y más difícil, digamos, el poder avanzar. ¿Y por qué? Bueno, decir también que hay que tomar en cuenta de que tenemos agendas internacionales y regionales
que reconocen el derecho a la comunicación e la información de los pueblos indígenas, el generar estadísticas respetando el principio de autoidentificación, y que el hecho de que estas estadísticas tienen que generarse mediante procesos participativos con los pueblos indígenas. Esto está volcado en un reciente acuerdo intergubernamental a nivel de la región, que es el Consenso de Montevideo, y también en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay un llamado para que se desagregue todos los indicadores, que son más de 200, por pueblos indígenas. Por lo tanto, los desafíos en materia de información son muchos. ¿Por qué los censos se han convertido en una herramienta primordial de lucha para los pueblos indígenas? Porque de alguna manera también comenzó siendo como la herramienta estadística, que no podemos desconocer el componente político, ¿no es cierto?, que tiene esta información, en materia de reconocimiento, sobre todo en aquellos países donde las poblaciones de los pueblos indígenas no son mayoría, donde fueron mucho más invisibilizados que en otros países como Bolivia o Guatemala, donde son, digamos, poblaciones más numerosas. El censo, como ustedes saben, es la única herramienta de carácter universal. Aquí las encuestas son una muestra representativa de la población, pero no es representativa de todos los grupos necesariamente. Por lo tanto, las encuestas tienen mucha dificultad para dar esta primera caracterización de decir cuántos son los pueblos indígenas en un país, ¿verdad? Cómo están y cómo viven, dónde viven en términos generales, ¿verdad? Esta gran fotografía que arroja el censo. Por otra parte, el censo también tiene un conjunto de preguntas, por eso algo que decía Hortensia, de revisar la ficha donde está el cuestionario censal, ustedes van a ver que el censo contiene preguntas, por ejemplo, bueno, por supuesto las preguntas básicas de edad y sexo al nacer, tiene preguntas sobre migración interna y migración internacional, hay un módulo con preguntas, por ejemplo, sobre fecundidad, que a lo mejor ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y para qué me están preguntando cuántos hijos tengo, cuántos viven actualmente? Bueno, esas preguntas, por ejemplo, son fundamentales para conocer los comportamientos reproductivos y la fecundidad. En definitiva, el censo me brinda esa información más básica de la dinámica demográfica, ¿no?, que tiene que ver con la fecundidad, la mortalidad y la migración, y que en definitiva son los componentes que permiten sustentar cualquier reproducción humana, ¿no? O sea, si no nacemos, nos movemos, nos morimos, es decir, una población crece o decrece en función de estos componentes. Y para el caso de los pueblos indígenas es sumamente importante porque además permite entender los fenómenos de reproducción sociocultural que tienen los pueblos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando mostraba la pirámide de población del pueblo mapuche, donde todavía conservaban este imaginario de familias grandes, y sin embargo el pueblo mapuche, por ejemplo en Chile, tiene una pirámide muy envejecida. O sea, en este momento la población mapuche en Chile está cercana al nivel de reemplazo. O sea, entonces el censo me brinda, junto con las estadísticas vitales, por supuesto no es la única fuente, esa información de la dinámica demográfica que es importante entender e incorporar en la política pública. Y ojo, y también en los planes de vida de los propios pueblos indígenas, ¿no? Y por otra parte, bueno, me permite captar poblaciones que no son numerosas desde el punto de vista poblacional, y que sabemos que en el caso de Chile esto también es importante, porque si bien desde el punto de vista poblacional el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, es el más numeroso, es muy importante tener información desagregada y que nos permita caracterizar al resto de los pueblos que hay en Chile, que son los mismos titulares y sujetos de derechos, y que deben tener también información lo suficientemente detallada sobre sus propias características, porque también
hay mucha heterogeneidad entre los diferentes pueblos indígenas, desde el punto de vista de sus condiciones de vida, de su estatus sociopolítico, dependiendo de dónde están en el territorio nacional, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la importancia del censo. Bueno, y además también sirve para hacer estimaciones y proyecciones de población, que ya hay países, de hecho, que han comenzado a trabajar en esto de hacer proyecciones de población indígena también, digamos, ¿no? Como México. Bien, y este es un poco lo que refleja lo que yo les decía al inicio, cómo en los censos de 1980 no había ningún país que preguntara por la autoidentificación indígena. En 1990 ya aparecen 4 países, y donde se da realmente este salto cuantitativo fue en la ronda de censos del 2000, con 15 países, al 2010 también fueron 15 países, y ahora ya para el 2020 tenemos previsto que los 17 países de América Latina que tienen pueblos indígenas van a tener una pregunta de autoidentificación. Las rondas censales del 2000 y del 2010, sobre todo la del 2000, no se hicieron con participación indígena. Y de hecho, eso también hizo que los resultados en términos de la calidad de la información fueran muy cuestionados. Y ustedes recordarán muy bien lo que pasó también entre el 2000, bueno, entre el 92 y el 2002 con el censo de Chile, ¿verdad? Y con el famoso genocidio estadístico y toda esta discusión polémica que se generó en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Entre la ronda de censos 2000 y 2010 se hizo un trabajo muy intenso en la región, primero para poder evaluar esta ronda de censos, y allí se fue construyendo en conjunto con las organizaciones indígenas y con los institutos nacionales de estadística ciertas recomendaciones de índole regional para poder mejorar la calidad de los censos del 2010. Lo que sucedió bueno, y como parte de estos estándares, perdón, decir que, bueno, desde el CELADE logramos consolidar estos estándares en documentos que están disponibles para todos, yo después les voy a dejar los enlaces, en donde algo en lo cual se puso mucho énfasis fue en garantizar, sé que me quedan 3 minutos, en garantizar la participación de los pueblos indígenas a lo largo de todo el proceso censal, no solamente en la revisión de las preguntas. ¿Sí? Bueno, esto es un manual que les puedo dejar. Sí, mencionarles que en la ronda de censos 2010, no todos, algunos países hicieron avances muy importantes, no solo en términos de la revisión de la pregunta, sino también en materia de adecuación cultural del cuestionario. Nos mencionaba Hortensia el tema de las preguntas sobre idiomas. Bueno, en este momento hay más de 10 países de la región que además de la pregunta de autoidentificación en los censos, también tienen preguntas sobre idiomas, que es fundamental para todo el tema de derechos lingüísticos y del diseño de políticas de recuperación lingüística, y en ese sentido forma parte también de las recomendaciones que hace el CELADE, tener preguntas sobre idiomas en los censos. Ahora, no es solamente el tema de adecuación cultural, y por eso este proceso participativo los invita a que revisen todo el cuestionario, porque también uno puede ir haciendo ciertas propuestas en algunas categorías de algunas preguntas que ya existen. Me parece importante decir que no hay tampoco que generar falsas expectativas en términos de que todo lo que se quiera medir se va a poder medir en un censo. Primero porque el censo hay que entenderlo dentro del sistema estadístico nacional, donde también hay otras fuentes de datos. Segundo, porque al ser un relevamiento de tal envergadura, no se pueden poner demasiadas preguntas, pero sí, aún con las limitaciones que podemos tener en este instrumento, sí es factible de repente agregar ciertas categorías que tengan sentido para los pueblos indígenas, incluso en las preguntas que ya existen. Por ejemplo, hay países que en las preguntas de educación incorporaron una categoría referida a educación intercultural, bilingüe, en idioma indígena, obviamente. Hay países que preguntan sobre vivienda indígena en el tipo de vivienda, otros que hacen algunas apreciaciones sobre el tema de la provisión del agua cuando existen sistemas comunitarios de provisión de agua para que exista esa categoría. Es decir,
hay ciertos espacios en donde todavía se puede hacer alguna adecuación cultural, pero tampoco es que se va a poder hacer y colocar todo en el censo, pero de ahí es la importancia que revisen el cuestionario completo. Luego, bueno, traerles, por ejemplo, un dato del censo 2017, o sea, cuando uno mira, y un poco también para que se vea la importancia del censo, ¿verdad? Si bien el censo del 2017 fue un censo abreviado, que por las razones, ¿no es cierto?, del problema que hubo con el del 2012, este censo ya brinda mucha información que se puede desagregar por pueblos indígenas y de manera territorial, como para poder hacer incidencia política, ¿no? Que es otro de los objetivos del censo, que las propias organizaciones puedan hacer esta incidencia política. Si uno mira, por ejemplo, sobre todo en un país donde Chile, que sus indicadores a nivel nacional son, digamos, de los más avanzados en la región. Entonces, claro, si uno mira que a nivel nacional el 81,6% de los jóvenes no indígenas de 20 a 29 años completaron la educación secundaria, claro, Chile en el contexto regional se ubica, wow, como un país, ¿no es cierto?, avanzado. Pero ya cuando entramos a desagregar para jóvenes indígenas, ya ese porcentaje baja al 77,8%. Y si además podemos mirar el dato a nivel comunal, ahí es donde empezamos a encontrar los problemas, porque las comunas que aquí se ven más claritas son aquellas en donde el porcentaje de jóvenes que lograron terminar la secundaria es incluso inferior al 60%, y en algunas comunas no llega al 50%, ¿no es cierto? Entonces, esto yo no lo puedo hacer con una encuesta, por ejemplo, o no lo puedo hacer con otro tipo de registros. En cambio, con el censo puedo llegar a este nivel de desagregación de los pueblos indígenas y también del territorio. Y este mapa que les estoy mostrando aquí lo podríamos hacer para el pueblo mapuche, para el pueblo aymara, para el pueblo quechua, atacameño, ¿sí?, para los distintos pueblos. Lo mismo, este otro ejemplo que quise traer porque en contextos de pandemia es muy grave el mostrar cómo muchos de los recursos hídricos se encuentran en territorios indígenas y sin embargo hay comunas en Chile, sí, ya voy terminando, hay comunas en Chile donde el Tranquila, acceso... Fabiana, tómate los minutos todavía necesarios. Ok, perdón. Donde este mapa, digamos, de la derecha, ¿verdad? Donde vemos que hay comunas en donde, y las más claritas también, bueno, en este caso son las más oscuras, perdón, porque es el porcentaje de población indígena que reside en viviendas con acceso inadecuado de agua, o sea, que tienen privaciones en el acceso al agua. Y hay comunas en donde estas privaciones superan el 40% de la población indígena, incluso llegan hasta el 76%. O sea, 76 de cada 100 personas indígenas no tienen acceso al agua potable, ¿sí? En un país que, reitero, se caracteriza por ser un país de ingresos medios altos y de presentarse al mundo con buenos indicadores sociales. Y por supuesto que estas desigualdades territoriales en los indicadores de condiciones de vida tienen su correlato con aquellas comunas donde el porcentaje de población indígena es más elevado. Es decir, son las comunas más indígenas las que en definitiva padecen, digamos, los rezagos más importantes en el país. Ahora, quiero decir también que si bien acá estamos poniendo el énfasis en las vulnerabilidades, los pueblos indígenas frente a esta pandemia han demostrado toda su capacidad de organización y resiliencia frente a estos contextos realmente adversos y complejos que se entrecruzan con otro tipo de complejidades como las de las luchas territoriales y muchas otras, ¿verdad? Bueno, entonces, ya sí para ir terminando y no acaparar el tiempo, y por último después puedo profundizar en el debate, esto que está, digamos, este proceso al cual está convocando el Instituto Nacional de Estadística, que lo celebramos porque en censos anteriores no había ocurrido como está ocurriendo ahora,
es una de las tantas fases de lo que el Instituto Nacional de Estadística de Chile debe emprender. Es decir, no se trata únicamente de esta fase de revisión del cuestionario, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque una vez que se cierra el cuestionario, ya listo, no hay nada más que podamos agregar. Entonces, por eso ahora tenemos que poner como todo el nehuén, todas las energías en la revisión del cuestionario, sin perder de vista que este proceso recién empieza. Es decir, que los pueblos indígenas, para que realmente tengamos un censo en el 2023 que sea legítimo, que sea validado por toda la ciudadanía y por los pueblos indígenas en particular, para que sea legítimo, incluso para que se contribuya con la calidad de los resultados, los pueblos indígenas tienen que participar en todo el proceso. Y eso implica participar no solo en esta fase en la que estamos ahora, ¿no es cierto?, de la definición de las preguntas de autoidentificación y de todo el cuestionario, sino también en establecer una hoja de ruta que permita participar en la estrategia comunicacional, en las fases de reclutamiento para que los propios y las propias personas de los pueblos indígenas puedan ser censistas, supervisores y supervisoras durante el levantamiento censal, dado que Chile tomó la decisión de pasar de un censo de hecho a un censo de derecho, y esto es un tema también bien relevante a tomar en cuenta. Es decir, el censo ya no se va a hacer en un solo día, que es como cuando en un censo de hecho censamos a las personas en donde pasaron la noche, ¿verdad? Y así fue el censo del 2017. En cambio, el censo de derecho se hace en varios días porque te censan en tu residencia habitual. Entonces, esto tiene la ventaja de que al hacerse en varios días, yo puedo ir solucionando en el camino algunas cuestiones que no estén funcionando muy bien, cosa que no puedo hacer en un día. Por lo tanto, también nosotros decimos que es importante que los pueblos indígenas participen en los procesos de monitoreo y control, para que, por ejemplo, puedan ir haciendo alertas de dónde no se está censando, de que no se está haciendo la pregunta de autoidentificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene toda una parte que es bien importante y que hay que tenerla en esta hoja de ruta, que es la etapa poscensal, porque lo que hemos visto también en los censos pasados es que hay una subutilización de la información, y que para que la información realmente se use para lo que se tenga que usar, que es para los procesos de planificación estatal, para las propias planes de vida de los pueblos indígenas y para la incidencia política, hay que manejar la información. Por lo tanto, se viene toda una fase de evaluación de resultados, de tener productos censales con perspectiva étnico-racial y, para el caso afrodescendientes, digamos, y con perspectiva de los pueblos indígenas de Chile, y tiene que también establecerse una estrategia para la difusión y el fortalecimiento de las capacidades para el uso y análisis. Y cuando hablo de fortalecimiento de capacidades, entendemos este fortalecimiento en un sentido bidireccional, en donde todos nos capacitamos, desde los técnicos que hacen política pública, para que entiendan cómo se lee cierta información, o el alcance y las limitaciones que tiene la información bajo una perspectiva de cosmovisiones indígenas, y también, bueno, para que las propias organizaciones indígenas puedan tener todo el manejo técnico y poder usar la información para sus propios propósitos. Bueno, finalmente dejo como estas conclusiones. Por supuesto voy a compartir con Hortensia la presentación para que la compartan con todos ustedes y todas ustedes, y señalar finalmente que existe un corpus de recomendaciones que se pueden revisar para negociar con el Instituto de Estadística ciertos aspectos de este proceso censal. Es importante esta fase en la que estamos ahora, de la revisión del cuestionario, y pensar en todas las otras fases que acabo de señalar, y decirles que hay buenas experiencias en la región. La más reciente tal vez es la del Censo de Colombia, donde los pueblos indígenas acompañaron todo el proceso
y realmente han logrado, por ejemplo, montar desde la UNIC sus propios sistemas de información, en donde tienen los microdatos censales más otras capas de información, y han logrado supervisar y tomar acciones frente a la pandemia de una manera mucho más confiable desde el punto de vista de la información que el propio Estado. Entonces también, pero bueno, la UNIC también tiene mucho manejo técnico y se han involucrado mucho en estos procesos, ¿verdad? Y finalmente, bueno, terminar con la necesidad de promover espacios de debate y reflexión entre organizaciones indígenas, el Instituto de Estadística y otras instituciones del Estado para lograr debates, reflexiones y acuerdos técnicos y políticos, porque finalmente a la hora también de diseñar un censo, por supuesto que tenemos que velar por su contenido y por las cuestiones técnicas, pero también sabemos que hay un fuerte componente político en lo que definimos en el contenido censal. Aquí les dejo información con enlaces para que ustedes puedan tener más acceso y algunas publicaciones recientes que de alguna manera reflejan cómo también desde un organismo internacional como la CEPAL hacemos muchísimo uso de los resultados de los censos de la región para poder visualizar brechas, para poder enfatizar la importancia de implementar acciones tendientes a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Hortensia. Y a todos Muchas y todas, gracias. y perdón si me pasé. No, está bien, muchas gracias. La información que tú nos entregas, es necesario tener un poco más de tiempo para ir analizando lo que está ocurriendo en Latinoamérica respecto a los datos censales de vivienda y población. Lo que tú nos decías es ir recordando un poco la historia de lo que ha sido. Yo recuerdo el año 2002, cómo los dirigentes de esa época, en ese entonces, hicimos una campaña que nos organizamos bastante aquí en el norte para la campaña Yo Soy Indígena, ¿y tú? Hicimos afiches, hicimos videos cortitos, pusimos en la radio, y porque la visión en ese entonces, de los 90, era el indígena del área rural. Entonces era importante identificar la autoidentificación en el área urbana. Entonces pusimos fotos de indígenas estudiantes, feriantes, profesionales, los diferentes tipos de indígenas que habían para uno ir asumiendo la identidad recién en ese entonces, y sirvió bastante. Y otra cuestión que nos organizamos fue respecto a que nos ofrecimos voluntariamente a censar en las comunidades indígenas. Y eso es sumamente importante porque la confianza muchas veces para entregar la información está en tus pares. Entonces, quizás también hoy día debemos organizarnos de esa manera, de poder censar en los diferentes territorios, de las diferentes áreas, y poder entre pares tener mayor información. Pero antes de eso es construir también y que algunas de nuestras necesidades como datos técnicos quisiéramos tener ahí, y es necesario quizás, ojalá pudiera el INE en el trabajo que están realizando, dar un poco más de tiempo para que los pueblos indígenas nos organicemos realmente, porque como digo, a veces no nos tomamos la importancia que merecen los datos. Bueno, quiero aprovechar de mandar un gran saludo a todos aquellos que se están hoy día sumando. Un gran saludo del Centro de Comunicación e Investigación Indígena, Chasquinairampi, desde aquí de Arica, territorio Aymara. Saludos a quienes están reproduciendo esto en Rapa Nui, bienvenidos a los hermanos y hermanas, a territorio mapuche, están nuestras compañeros y compañeras Dieguita, Coyas en este momento, a través del Facebook, algunos están aquí en Zoom, y darles la bienvenida a todos y todas y todes por estar hoy día en este tema tan importante para los pueblos indígenas, pero que muchas veces no le damos la importancia que corresponde. Les voy a pedir que los que están aquí en Zoom puedan apagar y silenciar sus audios. Para ahora darle la palabra a nuestro hermano desde el sur, estamos casi desde extremo, Manuel Muñoz Millalonco. Él nos va a dar un poco, bueno, unos comentarios respecto
a lo que es la importancia de la participación en el diseño, en la gestión de los pueblos indígenas en este instrumento censal, ¿no? Los instrumentos censales que son tan importantes y cómo podemos incidir desde esa mirada. Bienvenido y muchas gracias, Manuel, por estar acá y dedicar tu tiempo. Saltumay también por la invitación de nuevo, Mari, a Compuche, a todos los que están en este conversatorio. Creo que la presentación de Fabiana nos ha ilustrado muchísimo respecto de la trascendencia que tiene los censos como instrumentos, diríamos, estándares en todos los países en el espacio de la toma de decisiones. Yo quiero relevar un dato, que el 12,8% de población indígena que tiene Chile, hoy día es un elemento fundamental para lo que está haciendo la discusión de los escaños reservados, y que ese dato que tiene tanta trascendencia no es un dato conocido por la mayoría de los pueblos indígenas, y tampoco es una información, es un dato que se sepa claramente de dónde procede. Para muchos ha sido un desayuno saber que ese dato procede del censo de 2017, y por otro lado también señalar de que el dato que tenemos hoy día procede de la autoidentificación, y que ambos datos, o sea, ambos elementos, el 12,8% que somos los pueblos indígenas en Chile conforme al censo, y el criterio de autoidentificación son cuestionados por quienes se oponen a los escaños reservados para los pueblos indígenas en el Parlamento, lo que evidencia que son datos altamente sensibles y que en la medida que los conocemos se transforman en herramientas de discusión y herramientas de defensa de derechos conculcados a través de toda la historia. Creo que ese es un aspecto que tiene que continuar profundizándose, porque frente a la pregunta de cómo incidimos en el censo, ciertamente que la participación consciente se transforma en una herramienta fundamental, que por otro lado no es destacada ni es visibilizada en los espacios donde la población indígena participa. Es decir, hoy día nosotros sabemos que hay un censo que cada cierta cantidad de años, en nuestras memorias más tempranas, pasaban antiguamente los profesores de los colegios, de las escuelas, pasaban a censar a nuestras casas, después hubo un censo donde llegaron, algunos quedaron censados, otros no censados, que fue el intento previo que tiene que ver con este intento de hacer un censo de derecho que fracasó en 2012 y que finalmente se transformó en el censo abreviado de 2017, pero que son momentos que nos quedan en la memoria familiar, depende de la edad que tengamos cuando recordamos esos censos, pero que no se transforman tampoco en un insumo educativo para que toda la ciudadanía, y especialmente los pueblos y los ciudadanos más vulnerados, más que vulnerables, vulnerados de sus derechos políticos, históricos, sociales, tomen conciencia. Creo que es muy importante que tengamos esto en consideración, porque los procesos educativos posteriores en Chile no pueden seguir siendo procesos en que los hechos sustantivos ocurren y quedan olvidados en el tiempo. Así es que un elemento que debe incorporarse, y que el otro día se lo escuché a mi querida amiga y colega Malva, y se lo escuché en una conferencia grabada, ¿no? Y a Fabiana también, sobre la importancia de la visibilidad estadística, porque fíjense que los números se visibilizan con mucha mayor facilidad que la realidad histórica, que diríamos en términos científicos sociales, que las realidades cualitativas. Nosotros tenemos una historia que ha sido completamente ocultada. Tenemos una historia que fue relevada en el gobierno del presidente Lagos, y que sin embargo hasta el día de hoy, cuando se establecen foros, no aparece, y que se llama el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato
que fue elaborado, ejecutado y puesto como instrumento oficial del Estado de Chile. Sin embargo, a la hora de hablar de los pueblos indígenas, ese instrumento, ese documento extenso que existe, no es considerado ni en el Parlamento, ni en las universidades, ni en aquellos que elaboran informes acerca de los pueblos indígenas de Chile y sus historias territoriales y sus historias de conculcación de derechos. Entonces, poniendo los dos elementos en la balanza, claramente que la estadística, el número, la cifra, es mucho más fácilmente visible para el Estado y para toda la sociedad. Por lo tanto, no quiero hacer un llamado perdón, a participar, sino que quiero relevar la importancia que tiene la participación. La demanda creciente de información, fíjense que también aparece quienes siguen los debates de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, que normalmente tiene una audiencia de 30 personas, a veces 8 personas, pero si lo siguen, uno se da cuenta de cómo está el miedo, la intimidación que genera la cifra estadística, porque es un ineludible. Y en ese sentido, creo que hoy día tenemos que tenerlo muy en cuenta y poder ponerlo como prioridad en el ejercicio de nuestros trabajos, tanto en las organizaciones como en todas las instituciones orientadas especialmente a la educación. Creo que el aspecto que señala Fabiana de que se establezca como un estándar el concepto de autoidentificación, esa concepción de autoidentificación es individual, porque nosotros los indígenas, solo nosotros los indígenas podemos decir que somos o no somos indígenas. Y en ese sentido hemos visto también que la demanda de autoidentificación en el Parlamento, es decir, en el Estado de Chile, en su poder legislativo, es por una autoidentificación colectiva. O sea, no tiene importancia que yo me autoidentifique, sino que sea autoidentificado por otro. Cuando sabemos que en un país como Chile, que es un país moreno, de grupo 4, de factor RH positivo, es decir, biológicamente indígena, hay un alto porcentaje que está muy distante de sentirse indígena, y aunque yo lo identifique, ¿cierto?, como mi hermana o mi hermano, asimismo él no se siente, no se cree, no se considera, tiene apellido Pérez Machuca y por lo tanto no es indígena. Esa es una situación que precisamente la autoidentificación, que va aparejada a los procesos de educación, tiene una enorme trascendencia a la hora de poner en valor los derechos que se nos inhiben en estos procesos o que se visibilizan en estos procesos. Lo otro sigue teniendo que ver con lo mismo, que es una fuente de carácter universal, y de eso no cabe duda, hasta que no se pone en el plano directamente político. O sea, me refiero a lo que está pasando con los escaños reservados. Ahora, un elemento importante que quiero señalar es que nosotros los pueblos indígenas, cuando nos ponemos en el espacio de participación, muchas veces tenemos reticencia a autoidentificarnos o a que se nos identifique con aquellos que nos han contado que no somos. Y en ese sentido creo que hay que tener en consideración también los procesos de colonización. Ya va. Los procesos de colonización que han generado en el país una estandarización de las identidades. Hemos escuchado discusiones en los últimos tiempos que proceden de nuestros hermanos Rapanui, de nuestros hermanos Quechua, de nuestros hermanos Mapuche, en que todos queremos ser distintos. Y en ese sentido, creo que el informe, fíjense que el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en su introducción parte reconociendo que los procesos de colonización han generado las distintas formas de opresión generan reacciones distintas cuando nos presentamos con nuestra identidad contemporánea. Por lo tanto, en ese sentido también el visibilizarnos va a ir incorporando elementos que nos permitan ese proceso de reeducarnos en nuestras propias identidades y en nuestros propios procesos históricos. Eso va a ser posible en el espacio de la educación, en el espacio de la lengua, si es que nosotros
tenemos aquella visibilidad estadística que mencionaban las colegas Malva y Fabiana. Finalmente, la proyección que podemos alcanzar con un proceso amplio y abierto de participación, convencidos de lo que estamos haciendo, convencidos y convencidas, va a generar ciertamente transformaciones, porque el censo de población es el instrumento que se aviene con los instrumentos de derecho internacional. Léase convenio 169, por ejemplo, para que efectivamente se proyecte la población indígena dentro del el Estado chileno. Y desde ello, entonces, se pueda profundizar y garantizar la participación no solamente en el censo, sino en todos los otros instrumentos que van permitiendo que se avance en la toma de decisiones y en el campo de los derechos. Porque si hoy día el censo incide en la política pública, mañana tiene que ocurrir que sean los pueblos indígenas quienes incidan en la redacción y en la puesta en valor de la política pública. Si nosotros no estamos presentes estadísticamente, nuestras voces como pueblos, como comunidades, como dirigentes, van a seguir siendo silenciadas. Y eso, como último alcance, tiene que ver con la revitalización de nuestras lenguas y con el respeto de nuestros recursos naturales, con la revitalización de nuestras lenguas, porque los censos antiguos contaban hablantes. A nadie se le pregunta si sabes que tu pueblo habla o no habla una lengua indígena. Y el que yo reconozca, el que yo sienta que mi pueblo habla una lengua, un idioma propio, que puede estar muy presente o puede estar muy agónico, obliga al Estado a tomar medidas remediales para revitalizar la lengua originaria. Y por otro lado, en el ámbito de los recursos naturales, si yo reconozco una pertenencia y una participación dentro de un territorio, necesariamente voy a tener que vincularme con los recursos naturales, particularmente con el agua, en el sentido de que hoy es un recurso altamente escaso en los territorios indígenas, pese a, como señalaba Fabiana en su presentación, que son territorios hídricamente ricos, pero que el acceso al agua hacia los pueblos indígenas es cada vez menor. Lo dejo hasta aquí, vuelvo a agradecerle su escucha y su participación. Chaltumay Pupeñica Pulamien. Gracias, querido Manuel. Es muy importante lo que nos planteas, ¿no? De la importancia real estadística para la política pública también, y ojalá que esa política pública también puedan incidir los pueblos indígenas. Bueno, ahora le quiero dejar a Malva Pedrero para que también nos dé sus comentarios respecto a este tema tan importante que es relevante para los pueblos indígenas hoy día y que esperamos que también desde este momento le demos más importancia y podamos ser partícipe de lo que se viene en este censo. Bienvenida, Malva. Gracias, Hortensia. Mira, un lugar común, creo yo, de nuestras intervenciones va a ser el proceso que se está viviendo en estos momentos en el país en función del proceso constituyente, ¿no? Quienes llevamos bastantes décadas trabajando con información censal y de encuesta y tratando de establecer indicadores diferenciados por pueblo de pertenencia, siempre he participado de grupos más bien marginales y bastante tecnificados, digamos, que tratábamos de difundir información. Como nunca antes en el país, el censo es usado, bien o mal, con profundidad o no, por los pueblos indígenas. Creo que por primera vez hay una conciencia en las organizaciones sociales indígenas respecto de la importancia y la utilidad política de estos datos. Y uno podría desde allí ir pensando entonces cuál es la importancia y utilidad política de este tipo de datos para el ejercicio de otros derechos, no solo los derechos políticos, sino también los derechos sociales, sino también los derechos ambientales, entre otros.
entre las preguntas que aparecían en redes sociales, aparecía precisamente, no nos pregunten cómo vivimos, cómo es nuestra vivienda, resuelvan nuestros problemas, establezcan una política de vivienda para que podamos mantener en cualquier espacio donde residamos nuestros modos de vida, nuestras formas de vida de acuerdo a nuestras propias culturas. Bueno, para eso es necesario precisamente este proceso de participación que permite incorporar o proponer la incorporación de dimensiones, de preguntas nuevas, de posibles respuestas nuevas, de atributos nuevos para esas preguntas, para saber efectivamente cuáles son las bases, en este caso estadísticas, que fundan esas políticas culturales, en materia, en este caso, de vivienda. Pero quisiera señalar además que el proceso de incorporación de preguntas de autoidentificación étnica en los censos es parte de un proceso más amplio. El censo por sí mismo no resuelve toda la visibilidad estadística de los pueblos indígenas. Ya mencionaba Fabiana la importancia que tenían, por ejemplo, las estadísticas vitales, registros de nacimiento, los registros de defunciones, para entender el comportamiento de las poblaciones, para proyectar poblaciones. Por ejemplo, para también poder definir un tema que hoy día está en boga, que son las políticas de pensiones, esta discusión sobre las AFP, qué está pasando con una población que envejece cada vez más y cuál es la capacidad estatal del Estado, ¿cierto?, para responder a este envejecimiento en términos de política de seguridad social adecuadas a esta nueva realidad, que pareciera también, por lo que señalaba Fabiana, estar alcanzando, aunque de manera distinta, a los pueblos indígenas en Chile. De allí entonces que avanzar en procesos similares a este, en términos de participación, en la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN, por ejemplo, que hoy día incorpora una pregunta de identificación de pueblos indígenas, pero aun cuando ha ampliado la visión de la pobreza y el bienestar más allá de los ingresos, a través de este concepto de la pobreza multidimensional, aún no se ha abierto a incorporar una dimensión de integridad cultural, de vigor cultural de los pueblos indígenas, como un factor de su propio bienestar, que debiera ser parte también de esta agenda amplia de visibilidad estadística, con pertinencia y con sentido de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Otros aspectos que debiera abordar el censo, pero también otros instrumentos, que muy probablemente no se logre incorporar en este momento, pero es necesario irlo instalando como parte del debate técnico-político, es la adecuación de la geografía del censo. El censo lo que hace, en el fondo, es generar información para el país, para las regiones, para las provincias, para las comunas. Y quienes se pueden meter en las bases de datos podrán generar algunas entidades territoriales de usuarios, ¿cierto?, a nivel de distrito, entidades más chicas. Pero ninguna de estas entidades territoriales se corresponden necesariamente con los territorios de los pueblos originarios. Y nunca es más útil que en estos momentos donde estamos en un proceso constituyente que tener información sobre cuáles son esos territorios y cómo vive la gente en esos territorios. Pensando en que una de las agendas que quiere, uno de los grandes ejes que quiere instalar el mundo indígena en el proceso constituyente es precisamente el derecho a la autodeterminación, cuya base es un espacio territorial obviamente definido, y desde donde puedan gestionar su propio desarrollo. Por lo tanto, contar con información desagregada a nivel de esos territorios también es fundamental. Entonces, hoy día es posible que no se puedan hacer adecuaciones a la geografía del censo, a la organización geográfica del censo, pero sí es necesario ir levantando esto como una necesidad, una demanda a los sistemas de información del Estado.
Y asociado a esta discusión sobre los escaños reservados, hay una deuda en los avances sobre la incorporación del enfoque étnico en los sistemas de información, que es la identificación, o sea, las cédulas de identidad que consignen la pertenencia a pueblos indígenas. Todo este debate que hoy día se está dando en Chile sobre si tenemos o no tenemos padrón electoral, sobre si ese padrón electoral se construye a partir de datos de las instituciones del Estado, o es un padrón que se construye a partir de diversos actos administrativos que la gente tendrá que tramitar, se resuelve sí, solo si entendemos que el pertenecer, el declarar la pertenencia a un pueblo originario es un componente del derecho humano a la identidad. Entonces, el censo también esta discusión participativa sobre preguntas para el censo también nos tienen que permitir abrir caminos para ampliar, para permear otras agendas del Estado con en este mismo proceso. De tal manera de que podamos desde allí saber una serie de otras situaciones. Por ejemplo, sabemos hoy día que hay regiones del país donde la población indígena representa 1/3 de la población regional. La Araucanía, Arique, Parinacota, las 2 regiones más indígenas del país. Y uno debiera suponer entonces que la focalización de la inversión del Estado debiera expresar esa composición de la población al menos. Y digo al menos porque sabemos que los pueblos indígenas, las poblaciones indígenas, como decía Manuel, han visto más vulnerados sus derechos, por lo tanto, en general, su acceso a bienes y servicios del Estado siempre es más deficitario. Si nosotros tuviéramos en la cédula de identidad resuelto este tema, sabríamos cuál es el gasto estatal en términos de accesos a bienes y servicios del Estado, en términos de acceso a subsidios de pobreza, en términos de acceso a subsidios de vivienda, subsidios al agua potable, o en este caso mismo de la pandemia, qué tanto han sido capaces de llegar a las poblaciones indígenas los subsidios en términos de salarios mínimos, los subsidios en términos de cajas de alimentos y las distintas estrategias que el gobierno ha anunciado en su momento y que uno no sabe si efectivamente han llegado a las poblaciones más vulneradas o no. Me parece que debiéramos tener una agenda centrada hoy en la necesidad del censo por su urgencia, pero extenderla, como decía, a otros instrumentos. Y el otro instrumento vital, también atendiendo a una de las preguntas en redes sociales, es que podríamos aproximarnos también a cuestiones territoriales, a cuestiones ambientales, a partir de otros instrumentos del Estado. Discúlpenme un segundito, por favor. Se está también en fase de preparación, ¿no es cierto?, el censo agropecuario. El censo agropecuario nos permitiría conocer en más profundidad y con más particularidad las dinámicas económicas, ¿cierto?, en los territorios indígenas. Y es algo que los censos de población no pueden abarcar. No es su propósito. Entonces, esta misma discusión que hoy día los pueblos indígenas están dando en materia de censo de población también debiera darse en materia de censo agropecuario. En sus contenidos y en su aplicación. Solo a modo de ejemplo, recuerdo que a la hora de procesar hace algunos años atrás los resultados del último censo agropecuario, notamos que para el Estado, las áreas silvestres protegidas por el Estado eran considerados una explotación agropecuaria, desconociendo que adentro de esas áreas protegidas existe un sinnúmero de explotaciones pertenecientes a familias, comunidades o personas indígenas, e invisibilizando por lo tanto su realidad.
De allí que la participación de los pueblos indígenas en esta etapa de diseño, obviamente, para ser más sensible a las particularidades de los pueblos es imprescindible, pero también es imprescindible en esta etapa de aplicación, de tal manera de garantizar que lo que se cense, en este caso en el censo de población, dé cuenta de la situación de las distintas comunidades, de los distintos territorios, que por su aislamiento, por su complejidad geográfica, suelen no ser cubiertos adecuadamente por los censistas cuando estos no conocen el territorio. Y luego una sugerencia en el corto plazo, digamos, como estamos sobre la marcha y con el tiempo bien a punto de vencer, quizás es necesario alguna jornada de trabajo como más amplia, donde pudiera analizarse el cuestionario en sí mismo e ir debatiendo con distintas organizaciones cuáles son las sugerencias más sustantivas, irlas socializando, validando, para poder resolver de aquí al 14, a no ser que se ampliaran los plazos, un pronunciamiento más validado, más colectivizado de parte de organizaciones. Porque lo que hay que reconocer es que hay una apertura del Instituto Nacional de Estadística que ha sido lenta, pero que hoy día es innegable y que se están haciendo los mejores esfuerzos que se pueden hacer en el contexto de crisis sociosanitaria actual para garantizar la participación de las organizaciones indígenas. Eso, Hortensia. Muchas gracias, querida Malva. Nos aterrizas bastante en lo que es y todos aquí han nombrado cómo los pueblos indígenas estamos usando hoy día los resultados del censo, ¿no? En esta coyuntura política en que nos encontramos respecto a los escaños reservados, hacemos valer ese 12,8%, ¿no? Es así que debemos apropiarnos de los resultados, ¿no? Pero también de cómo se construyen estos. Para aquellos que recién se han incorporado, les quiero comentar que desde, bueno, el censo ya viene el año 2023. Por lo tanto, INE hoy día que está realizando un tema participativo intercultural, que tiene que ver con una encuesta que tiene bastantes preguntas y en eso pide sugerencias a los pueblos indígenas, participación a los pueblos indígenas, de cuáles serían esas sugerencias para incorporarla dentro de lo que sería el censo del 2023. Eso tiene una fecha límite, que es ya el próximo lunes 14 de diciembre, y yo sé que muchas organizaciones quizás todavía no lo tomamos en cuenta o no hemos hecho esa sugerencia. Por lo tanto, es un llamado también hacia los pueblos indígenas a podernos organizar, a podernos debatir, juntarnos quizás virtualmente, hoy día con la pandemia que se hace más complejo, y poder decir cuáles son esos aspectos que queremos que integre. Quizás no van a ser todo, pero podemos incidir, ¿no? Si son aspectos o indicadores lingüísticos, culturales, políticos, económicos, eso lo puede decidir desde la libre determinación cada organización que pueda realizarlo. Yo los invito a que visiten la página del INE, que es www.ine.cl/participación intercultural. Yo no trabajo para nada en el INE, sino les digo porque es sumamente importante que los pueblos indígenas participemos de este proceso y nos incorporemos también a tomar estos datos. Yo creo que es sumamente importante que quienes conocemos mejor algunos territorios podamos ser parte de esto. Bueno, me dicen que no he enviado saludos a Punta Arenas, que también están conectados desde Punta Arenas. Bueno, saludo a todos los territorios que hoy día están, desde Arica a Punta Arenas podemos decir, a través de las redes sociales, pero también dentro de lo que es este sistema de Zoom. Y desde aquí, desde Zoom, desde territorio Rapa Nui, nos dicen que quisieran que en el próximo censo no los llamen como pascuenses, sino que como Rapa Nui, que ese es su nombre, claro. Eso debemos decirlo, y debemos decirlo contestando esta encuesta, escribiendo, llamando por teléfono. Hay unos videos explicativos que quizás a veces nos parecen complejos, pero si entran o tantas preguntas nos parecen complejos. Sin embargo, es necesario esta participación.
tenemos, Malva ya respondió algunas de las preguntas que se hicieron, pero voy a leerles una que quizás queda de Joana, desde el sur del país. Dice: existen conceptos globales emanados de organismos internacionales que establecen conceptos generales y necesarios en considerar en los censos. Es decir, que se consulte no solamente por población, vivienda, sino por territorio, agua. ¿Cada país establece sus propios criterios? Es pregunta. Si cada país establece sus propios criterios. Bueno, y para ir cerrando, vamos a tener 3 minutos cada uno para que podamos afinar algún detalle que se nos olvidó e incentivar a quienes luego también van a reproducir este conversatorio, van a poder verlos, que luego es muchísimo, y hablamos de miles de gente que luego reproduce esta información cada vez que desde el Centro de Comunicación e Investigación Indígena realizamos alguna actividad. A veces llevamos hasta más de 10.000 reproducciones, porque las personas quieren enterarse en sus tiempos libres de qué es lo que se discutió. Entonces, dejo primero a Fabiana para que pueda explayarse. Bueno, muchas gracias, Hortensia. Para contestar brevemente la pregunta que hicieron desde el sur, a la hora de hacer un censo hay estándares internacionales. ¿Para qué? Para que pueda existir comparabilidad entre todos los países, incluso a nivel mundial. Pero por supuesto que cada país luego incorpora en el censo aquellos elementos que son pertinentes a su realidad. Es decir, es un equilibrio entre los dos elementos. Y para poner un ejemplo muy concreto en materia territorial y de pueblos indígenas, el caso del censo del Brasil tenía un cuestionario complementario en los territorios indígenas donde, por ejemplo, se preguntaba por la poligamia, porque todavía sigue habiendo pueblos polígamos. Entonces son sus arreglos familiares y eso fue respetado, por ejemplo, en el censo. Entonces, todo eso, por eso es tan importante este proceso, porque de este proceso es donde uno puede, yo siempre digo, en pedir no hay engaño. Entonces, que uno realmente exprese todos aquellos elementos que quisieran incorporar en el censo o que quisieran medir y que tienen que ver con su realidad, porque luego el Instituto de Estadística tiene el compromiso de hacer una devolución. Y porque hay algo que también dijo Malva, que es bien importante, o sea, esto es como parte de todo un proceso en donde los pueblos indígenas tienen que incidir en todo el sistema estadístico nacional. La autoidentificación tendría que estar en todas las fuentes de datos estadísticas, porque entonces aquellos elementos que no del todo son pertinentes para incluir en el censo, pueden ser incluidos en otras operaciones estadísticas, en las encuestas, en los registros. Por eso es importante ampliar y tener una mirada políticamente estratégica para pensar que no es solo este censo, sino también todo el sistema estadístico. Ahora, creo que en términos concretos, la propuesta que está haciendo Malva me parece bien interesante, que ustedes pudiesen generar un espacio tipo taller para poder revisar esto en conjunto, porque a veces sí estas fichas tienen elementos técnicos o cuestiones que bueno, que ameritan una reflexión colectiva y conjunta. Así que, bueno, y cualquier pregunta, comentario o pregunta que quisieran hacer a CELADE, con mucho gusto nosotros también estamos dispuestos a apoyar y colaborar, ¿sí? Gracias, querida Fabiana. Manuel. Bueno, bueno, reafirmar esta necesidad de participación que tenemos los pueblos indígenas y también reafirmar esta necesidad que tenemos de educarnos respecto de dónde proceden las cifras. Hacer el alcance con esto que señaló Malva del censo agropecuario y todas las categorías silvoagropecuarias que allí aparecen, que muchas veces distan de ser categorías socioculturales, porque hasta ahora el Instituto de Desarrollo Agropecuario no ha considerado necesario tener una mirada sociocultural respecto de los territorios, respecto de las necesidades y respecto de los derechos de los pueblos indígenas que simplemente pasan hoy día por ser campesinos o simplemente un ticket respecto de la pertenencia indígena para después generar
proyectos o programas como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, que es un programa muy reducido que existe para cierta cantidad de población indígena. Creo que se reafirma esta necesidad de documentarnos, de educarnos respecto de los instrumentos, conocer más allá del censo mismo y, por supuesto, reafirmar también esta idea, ¿no?, de la generación de espacios de discusión más interna con las organizaciones respecto para abordar el cuestionario propiamente tal que está siendo puesto en proceso de participación. Así es que nuevamente agradecerles y igual estar disponible para lo que necesiten, tanto de mi parte como de la Fundación Huequimunchil Catúhue, que es donde trabajo. Chaltumay, Peñi Capulamien. Muchas gracias, Manuel, y por nombrarla, porque yo lo nombré muy mal. Bueno, también Fabiana nos va a enviar la presentación, si aquellas personas que quieran obtenerla nos escriben tanto en los mensajes del Facebook, pero también dentro del mensaje aquí a los que están conectados por este sistema. Y así les enviamos a todos la presentación, que es tan importante y nos da tanto contenido. Malva. Hortensia, no, solo señalar que aun cuando parecen temas un poco áridos estos de discutir un formulario censal, dado que hoy día se ha tomado más conciencia de la importancia de este tipo de instrumentos, bueno, invitar a los gilacanacas, las coyacanacas, a tratar de armar un tiempo, armar un espacio para poder debatir esto y tener algún pronunciamiento de los pueblos del norte. Y ponerme a disposición de las organizaciones para aquellas cosas en las que podamos apoyar en esa discusión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Malva, gracias Fabiana, Manuel, por darse el tiempo de esta iniciativa, que es querer informar lo que está pasando, porque como estamos en una coyuntura política, quizá hoy día estamos todos mirando hacia los escaños reservados, la discusión de esta nueva constitución que es tan importante, pero estamos dejando de lado esta temática que también es fundamental, ¿no? Bueno, comentarle a quienes nos están mirando que hay una información también a quienes siguen el proceso están siguiendo el proceso de lo que es la discusión en el Parlamento. La comisión mixta hoy día se junta para que quienes quieran seguir hoy día el proceso, nuevamente se juntan hoy día a las 9 de la noche, a las 21:30 hasta las 11 de la noche, para que los sigan también en el Senado. El día de antes de ayer fueron 10 horas maratónicas, hasta 1/4 para las 5 de la madrugada. Así que quienes quieran hoy día seguir el proceso de discusión y ver qué dicen los parlamentarios, ahí está. Bueno, agradecerles a todos, todas y todes que han estado aquí presentes, a quienes han dado el tiempo. Rodrigo, disculpa. Sí, quería hacer una mención. Adelante. Nosotros acá en Punta Arenas, no sé si en Magallanes, ya comenzamos con la encuesta INE. Está encargada acá la señora Claudia Méndez, del INE. Incluso por mi condición de discapacidad, me llegó la encuesta a mi domicilio, y no así como por internet, y es igual importante para las personas. No sé si la señora del INE esto tiene esa información, porque a mí se me hizo llegar el formulario para llenarlo con otra persona, así como un cuaderno. Sí, lo que tú dices es efectivo. Y eso quería, y en los escaños reservados prefiero yo, a mi manera personal, una consulta indígena, donde van a estar ahí representando todos los pueblos, todos los lugares de las regiones, igual que en el gobierno anterior que se hizo, la consulta indígena. Así nadie queda afuera, porque los escaños reservados van a ser unos cuantos que van a estar presentes, y el resto, y van a ser pocas las voces. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Tal como dice Rodrigo,
también existe esa modalidad que se les envía o también uno da la dirección, ahí sale una dirección, un teléfono, si ustedes entran a la página, y se les puede enviar, y ustedes pueden enviar también a domicilio. O sea, las formas están dadas, no las podemos negar. Están trabajando para hacer esta situación. Lo que tenemos que nosotros hacer ahora es organizarnos para poder responder y que se incluya nuestros indicadores. Bueno, agradecerle a todos y todas, muchas gracias. Y estamos informando a través de nuestras páginas sociales, nuestras páginas, todo lo que viene luego, y llamar a cada territorio a organizarse, ¿no? Nosotros de aquí igual nos vamos a juntar algunos y nos vamos a organizar a ver qué hacemos en nuestro poco tiempo que queda, y un llamado también al INE. Acá nadie trabaja en el INE, no hay señora aquí del INE, no hay nadie que trabaje en el INE. Estas son iniciativas de grupos diversos que estamos preocupados por el tema y estamos traspasando una información. Nada más que eso, y con la voluntad de que los pueblos indígenas siempre estén presentes sus derechos, y esto también es un derecho, al tener esta información, y los estados están mandatados a realizar eso. Nada más que agradecerlo, muchas gracias por estar presentes ustedes aquí, siempre están dispuestos y disponibles. Que estén muy bien, Jiki sin cama. Saludos me dicen saludos al pueblo de Aguita, que están conectadas también nuestras hermanas desde allí. Chao, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.